Esta es la voz experta. Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a este espacio de colaboración de Radio Fórmula Morelos al doctor en Ciencias Jurídicas, Hugo Eric Flores Cervantes. Bueno, su nombre es bien conocido ya en el estado de Morelos y se suma a este equipo de colaboración y por supuesto que nosotros le decimos la voz experta. Bienvenida a nuestra voz experta ahora de cada martes. Doctor, ¿cómo está? Con el gusto de estar contigo, Liliana, y además agradeciendo a Radio Fórmula esta oportunidad que me da de poderme expresar ante su auditorio. Nosotros encantados de recibirlo, doctor, y platíquenos para que la gente se familiarice con usted. Insisto, sabemos que fue representante en el Congreso Federal, en diputado federal, que ha tenido también representación del gobierno federal en el estado, dirigente partidista, pero ¿qué le mueve a Hugo Eric Flores? Porque, bueno, sabemos que, bueno, tiene su especialidad en ciencias jurídicas, pero ¿qué es lo que motiva a Hugo Eric Flores Cervantes en el día a día para que la gente lo ubique y lo vaya conociendo en este espacio? Fíjate, Liliana, que realmente mis antecedentes son más en la academia. Yo soy muy feliz estando enfrente de un salón de clases. Tengo muchos familiares que son maestros, ¿no?, en todos los niveles. Soy maestro universitario, profesor investigador en el CIDE. Me gustaba muchísimo la academia. Hace muchos años, entre muchas de las cosas que pensé, es que era bien difícil tratar de provocar un momento de transformación en nuestro país solamente desde la academia, ¿no? Me sigue gustando mucho formar cuadros. Creo que tengo esa vocación de manera natural porque la disfruto mucho. Pero ya estando en la academia, pues escribes cosas, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo ha sido un libro muy criticado, escribí un libro sobre la tragedia de Acteal, pero la vi desde otro punto de vista, la vi desde el punto de vista del derecho. Sí. Debido derecho, un principio universal, es constantemente violentado en nuestro país, y yo tomé ese caso para demostrar cómo no hay debido derecho en México, en nuestro sistema de procuración, de administración de justicia. Pues vengo de la academia y me cansé un poco que nada más mis alumnos leyeran mis escritos, y eso a fuerza, porque si no, no pasaban. Entonces, salir un poco ya después a la arena pública y hacer una organización política, pues fuera nuestro objetivo, ¿no? Veníamos de la sociedad civil, de tener una agrupación que se dedicaba, o una organización que se dedicaba a ir a todas las tragedias que hubiera en este país, a juntar cosas y a llevar cosas, víveres, etcétera, etcétera. Entonces se fue configurando esta idea de crear una organización política, y bueno, pues años después tuvimos la oportunidad. Bien, pues ahí está, para quienes solo lo ubicamos en la política, y no, bueno, seguramente las generaciones que han pasado por sus aulas, que les ha impartido clase, lo reconocen perfectamente a Hugo Eric Flores Cervantes como esta persona que ahora estará con nosotros, aportándonos su experiencia, su valiosa opinión, porque es lo que buscamos. Aquí está mi director, el licenciado Rafael Pérez Javib, que no me dejará mentir, que la gente que se agrega a este espacio informativo aporte algo a la sociedad, que en el comentario que dé cada semana pueda dejar algo de utilidad, o al menos pues una tarea de conciencia, ¿no? El pensar en lo que estamos haciendo en nuestro actuar diario, y en eso creo que vamos a ser grandes aliados a partir de hoy, a partir de este martes 25 de abril, que Hugo Eric Flores Cervantes se suma al equipo de colaboración de Radio Fórmula. Así es, Eliana. Fíjate que yo todas las semanas escribo una columna para un medio nacional, y me gustaría un poco, utilizando este espacio, venir a hacer esta reflexión. Esta columna, tengo un programa de radio, pero en una estación cristiana en la Ciudad de México, los lunes, muy temprano, y reproduzco también mi reflexión. Esta ocasión escribí sobre una frase que el presidente utilizaba mucho en campaña, el presidente López Obrador: la paz es fruto de la justicia. Y yo escribía que esto es un versículo bíblico, ¿no? Por cierto. Y pues tratando de imaginar a la justicia como un árbol, pues la paz tendría que ser una rama. Claro. Hay que construir un sistema de justicia en nuestro país.
ha sido por décadas uno de los grandes pendientes. Imagínense que la última reforma que se hizo al Poder Judicial data del 94. Es decir, hace 30 años Zedillo hizo una reforma muy importante, prácticamente disolvió la Corte, se creó el Consejo de la Judicatura y después han sido puros parches. Hoy, ante el planteamiento reciente de si la Suprema Corte violó o no la Constitución al no avalar la integración de la Guardia Nacional a la Sedena, la respuesta es muy clara: no la violó. La Constitución dice de manera muy clara que la Guardia Nacional será civil. Sí. Y fue una comedia de errores. Bueno, pues el PES tenía 42 diputados federales en ese momento, cuando esa iniciativa, evidentemente estaba muy cerca de mis diputados, y desde luego que avalamos una reforma para crear la Guardia Nacional. La realidad de la inseguridad pública en nuestro país es tremenda. Las policías estatales están rebasadas, de las municipales ni hablemos con esos sueldos. Es muy complicado. Se necesita una fuerza nacional. Pero la promesa es que iba a ser civil y terminó siendo militar. Y hoy la realidad es muy complicada. Tenemos una Guardia Nacional que es militar, pero la Constitución dice que es civil. Sí. Lo que tenemos es que buscar una reforma constitucional o transformar a la Guardia Nacional, volverle a dar la vuelta a esa policía que tanto necesitamos. Y hacía yo la reflexión del tema de la justicia, porque no va a haber paz sin justicia. Y quien tiene que dar la justicia son los tribunales. Y quien tiene que dar la paz son los cuerpos policíacos. No, a mí, bueno, ahorita no lo voy a decir por el tema de las vedas electorales para no meterme, pero en algún momento lo comentaré. Se lo escuché tantas veces decir a López Obrador. Por cierto, ese López Obrador, acto seguido, hablaba de la República del Amor. Claro. ¿No? Era para nosotros, pues, nos sentíamos peces en el agua, ¿no? Iba a decir otra cosa, pero la vida no. Nos sentíamos peces en el agua cuando escuchábamos eso, porque la verdad es que un sistema de gobierno se concibe a través de un sistema de valores. La paz y la justicia, y le agrego el amor, son conceptos fundamentales en un sistema de valores para poder crear instituciones. Y las instituciones son públicas. Necesitamos fortalecer a la Suprema Corte de Justicia para que respeten la Constitución, pero necesitamos equilibrio entre los poderes. Este México ya no puede construirse solamente pensando que un presidente bueno puede terminar la injusticia de 200 años. Eso es demasiado mesiánico, eso no existe. Hoy en nuestro Estado se requiere de la colaboración de los tres poderes, que se dejen de berrinches desde el Poder Ejecutivo, pensando que ellos están bien y los demás están mal. Esos son juicios de valor absolutamente absurdos también, que llevan a la incomprensión total. Eso fue lo que escribí esta semana en mi columna, y al final sí soy un fiel creyente, ¿no? La paz es fruto de la justicia, y me hacía referencia a cómo se saludan los judíos con el shalom, que significa te estoy dando la paz, ¿no? Claro. Y eso es lo que necesitamos en este país. Necesitamos provocar la paz entre nosotros. ¡Qué maravilla! Así recibimos con muchísimo gusto, y está aquí mi director, el licenciado Rafael Pérez Habib, para darle la más cordial de las bienvenidas a esta su casa, a este su equipo de trabajo, considéranos así, y cada martes va a escuchar en este espacio, alrededor de las 4 de la tarde, a el doctor en Ciencias Jurídicas, Hugo Eric Flores Cervantes, a quien, bueno, ya escuchó usted, tiene este nivel de discurso y tiene este aporte que darnos cada semana. Muchísimas gracias por sumarse y por estar esta tarde aquí en el estudio de Noticias Morelos. Muchas gracias, Liliana, y un saludo al auditorio. Saludos.